Frema. Genial. Esto lo grabamos para después subirlo a nuestras redes, así que hacemos algún recorte por si alguien no se puede quedar todo el tiempo. No se preocupe que va a poder después como enganchar hacia donde estuvimos. Así que bueno, un placer estar acá presentando este informe. Brevemente, para quienes no nos conozcan, por las dudas, Grow Gen Trabajo es una organización civil que ya hace más de 14 años que tiene como misión transversalizar el enfoque de género dentro de los espacios laborales, con el fin de hacer de estos espacios laborales lugares más diversos, más inclusivos, y por supuesto libres de violencia laboral, y que tiene que ver todo con, obviamente, la agenda de bienestar que hoy también tanto se está hablando, ¿no? Para nosotras no existe el bienestar, sino existe la diversidad y la inclusión. Y una de las cosas que puede suceder si ese bienestar no se da, ¿no? O no se dan las condiciones, son situaciones de violencia, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Así que eso brevemente para que conozcan a Grow. Ahí te paso la palabra, Euge, para que cuentes un poco de Mundo Sur. Bueno, gracias, Geo. Buenas tardes a todas. Buenas tardes a todas y todos y todes quienes están del otro lado y muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento de este informe. Eh, Agradecer también a Grow por buscarnos también para hacer esta alianza. Mundo Sur es una asociación civil franco-argentina que trabaja generando proyectos que tienen fuerte impacto social a través de herramientas y construcciones innovadoras desde un enfoque en derechos humanos y en clave de género interseccional. Entonces, bueno, según lógicamente las características, la misión, la visión de Mundo Sur, totalmente se alinea o se alineaba este proyecto al que nos invitó Grow para que, bueno, podamos también aportar desde nuestro conocimiento. Así que bueno, es una organización que es más nueva, lógicamente, que Grow. Es una organización que nació en el 2019. Y bueno, la verdad es que bueno, ha sido realmente un gusto todo este proceso. Una vez más, les agradezco. Y bueno, y ahí vamos a estar compartiendo. Buenísimo, gracias, Euge. Además está decir que para nosotras es clave entender cómo invertir en este tipo de investigaciones, ¿no? De poder generar como datos sobre aquello que a veces hablamos y que no tenemos sobre qué sustentarnos, ¿no? ¿Qué incidencia tiene? ¿Qué sucede? ¿Cómo le viven las personas? Y son esas investigaciones que en general nos encontramos, por lo menos desde Grow, que a todo el mundo le interesa el dato, pero a nadie le interesa invertir para tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahora en un ratito cuando vayan a ver también cómo ha sido la metodología, tengan en cuenta que es como una inversión de ambas organizaciones en generar este tipo de información que intentamos que tuviera más fondos, pero bueno, tuvo algunos y ahora les contaremos cuáles, pero muy poquitos. Pero sin embargo, somos testarudas y dijimos esto es importante, lo vamos a hacer igual a toda costa porque de esto se trata, ¿no? De poder seguir generando evidencia. Con esto le paso la palabra a mi compañera Azul Picón para que nos cuente un poco de qué se trata esto de qué es inclusión, ¿no? En alerta, ¿no? De qué se trata este informe. Bien, bueno, muchas gracias, Geo. Bienvenidos a todos, a todas, a todes. Gracias por estar acá acompañándonos hoy. Bueno, Inclusión en Alerta, Barreras al Bienestar Laboral es un estudio que, como dijimos, hicimos junto a Mundo Sur desde Grow. Y lo que buscamos es tener una comprensión más profunda de la violencia laboral en América Latina. Es un dato que nos súper interesa. Nosotros trabajamos mucho sobre la violencia laboral con organizaciones. Y bueno, es súper importante tener datos para pensar esos abordajes. Entonces, poder entender la distribución, el alcance de la violencia, poder identificar cuáles son los tipos de violencia más relevantes, que se presentan con más frecuencia, conocer también los impactos que tienen en la persona, en las personas, ¿no? La violencia y también las estrategias que estas personas adoptan frente a las situaciones de violencia. Bueno, nos sirve para entender todo este fenómeno, pero también para poder aportar al desarrollo de medidas más efectivas, ¿no? Para la prevención y el abordaje de las situaciones de violencia. Em, bueno, por eso es súper importante generar datos y como dijo Geo, esto lo hacemos porque la violencia laboral también es un tema que es relativamente nuevo, el abordaje a nivel internacional. Todavía hay poca información estadística pública o no hay tanta, digamos. Y bueno, nos parece súper clave aportar mediciones, enriquecer esas estadísticas que existen, complementarlas siempre con un enfoque de género y bueno, eso es lo que buscamos hacer con este estudio. Bien, le voy a dar la palabra a Cami para que nos cuente de la metodología.
Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todas que están acá presentes. Gracias por sumarse a ese espacio. Ahora vamos a ver un poco sobre la metodología utilizada para recolectar los datos, ¿no? Nosotros utilizamos el método de bola de nieve, que es cuando empezamos a enviar algunos contactos por algunos medios y eso se va propagando. Y en un ratito Euge nos va a contar cómo se dio esa difusión. Pero que es importante comentarles que acerca del método de bola de nieve es que es un método no probabilístico, o sea que no podemos hacer grandes generalizaciones. Sobre eso podemos hablar de la muestra y que son tendencias e indicios, pero no generalizamos nada acá. Y que ese tipo de muestreo también puede contener algunos sesgos, ya que depende de nuestras redes de contacto y de quienes tienen interés en contestar una encuesta sobre violencia, lo que puede ser, y es como que son personas más sensibilizadas en la temática. Eso es importante aclarar antes de que veamos los números. También la recolección de datos estuvo abierta entre el 24 de julio y el 22 de octubre del año pasado, y en ese periodo recibíamos un total de 3.243 respuestas. Este volumen, esta cantidad de participación, nos permitió tener una base, podemos decir, robusta de datos con la que pudimos analizar algunas tendencias en torno a la violencia laboral. También realizamos un análisis comparado de estos datos de esta investigación con los resultados de una encuesta realizada en el año de 2021 por Grow junto a la Fundación Frederick Ebert. Este cruce es importante para identificar algunos cambios y permanencias en las formas que la violencia laboral se manifiesta en los espacios de trabajo, así como la percepción y reconocimiento de estas situaciones por parte de quienes la viven. Los más de 3.000 casos relevados nos ofrecen un panorama valioso para pensar las dinámicas actuales de la violencia laboral. Entonces, creo que a partir de eso le paso la voz a Euge para que nos comente un poco sobre la difusión y la red que construimos para alcanzar esa cantidad de respuestas. Gracias, Cami. De hecho, en efecto, para poder alcanzar justamente los objetivos que también mencionaba Azu, fue fundamental tejer redes a varios niveles, ¿no? Y para, evidentemente, también poder alcanzar, bueno, la mayor cantidad de datos con el alcance, bueno, regional que se estaba buscando. Entonces, em, obtuvimos respuestas, por suerte, más que por suerte, por el trabajo en realidad de muchas compañeras de diferentes países. Hay algunos países en donde, bueno, los datos fueron más relevantes, obtuvimos más cantidad de datos, principalmente fue el caso de Argentina, Chile, Ecuador y Panamá, pero también tuvimos una gran cantidad de datos en México, Brasil, bueno, Bolivia, Colombia, Uruguay, Puerto Rico, Paraguay, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Honduras. Bueno, fuimos poniendo las diferentes banderas también para poder facilitar la visualización, ¿no? El Salvador, República Dominicana, Antigua y Barbuda. O sea, es un informe en el cual se logra una representatividad en algún sentido también regional. Tuvimos también respuestas de Belice, Costa Rica, Cuba, Martinica, Nicaragua. Evidentemente, en algunos, o sea, de estos últimos países, tuvimos tal vez una sola respuesta, pero sin embargo, nos interesa y nos parece sumamente importante que de todas formas, como decía Cami, haya existido también gente que está sensible a poder responder este tipo de encuestas. Em, Sin embargo, como decía Cami, esto también fue posible gracias a distintas organizaciones con las que fuimos también tejiendo alianzas. Entre ellas, bueno, está Boomerang, está Prisma, está el GAM, que es el grupo de apoyo mutuo, Mumalá, el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, Techo, SAP, ABON, la Cámara Franco-Argentina, la Comunidad de Derechos Humanos, el Colegio de Trabajadores Sociales de La Matanza. Son, la verdad, que todas organizaciones a las cuales les agradecemos profundamente haberse puesto la camiseta en algún sentido y habernos ayudado también a poder, bueno, difundir esta encuesta, bueno, para que podamos generar este informe. Paso la palabra. Bueno, buenísimo. Pasamos. Ah, eh,
No, seguís vos, Euge. Digo yo. Bueno, exactamente. Acá lo que quisimos mostrarles es la diversidad justamente del perfil de las personas encuestadas. Lo que vemos es que si bien hay una prevalencia de mujeres cis, hay un 58,2% de respuestas que corresponden a mujeres cis. El segundo porcentaje prevalente es el de hombres cis, que con 35,6%. 3,6 identidades no cisgénero y 2,6 que prefirieron no decirlo. Dentro de las identidades no cisgénero hicimos un pequeño foco. eh, Vemos que bueno, el segundo porcentaje más importante es personas no binarias, 17,9. Eh, Género fluido, 12,8, queer, 11,1, hombre trans, 7,7 y mujer trans, 6,8. Sin embargo, el porcentaje más importante es de otras identidades, correspondiendo en este caso el 43,6%. La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, quisimos también que visibilizar en esta diapositiva la interseccionalidad, si se quiere, de las personas encuestadas. Lo que ustedes ven es que, bueno, según bueno, la orientación sexual, la mayoría de las personas encuestadas son heterosexuales, seguidas por un porcentaje, o sea, un 87%, un 8% de personas lesbianas, gay o bisexuales, 3% que prefirieron no contestar y 2%, bueno, otro, digamos. Luego, en cuanto a la edad, vemos que la principal franja etaria fue entre 36 años y 45 años, seguido de entre 26 años y 35 y luego entre 46 y 55. Obviamente, o sea, son personas que consideramos que están inmersas efectivamente en el mercado laboral, tal vez con alguna determinada carrera, bueno, y con determinadas, tal vez varias experiencias en su haber, ¿no? Bueno, que pueden haberse visto reflejadas justamente también en sus respuestas. Por otro lado, otro dato que es bastante interesante dentro del perfil de las personas encuestadas es que el 9,2% se reconoce como descendiente o perteneciente a un pueblo indígena, el 5,5% tiene o adquirió algún tipo de discapacidad, el 5,2 es una persona migrante y el 4,6 se reconoce como afrodescendiente. Bueno, estos datos nos pareció muy importante también proporcionárselos y que los tengan en cuenta, al margen de que no van a ser visibles dentro de los datos que vamos ahora a mostrarles, pero sin embargo eran preguntas que estaban dentro del cuestionario, dentro de la encuesta, y que en definitiva también reflejan la interseccionalidad de las diferentes personas que respondieron a la misma. Bien, buenísimo, Euge. Sí, después al final les vamos a mostrar cómo todos estos datos van a poder verlos. No los vamos a presentar hoy en este espacio, pero después vamos a mostrarles cómo ustedes pueden ver cómo incide la violencia según la interseccionalidad. Bien, y ahora vamos sí, a ir a los hallazgos que nos dejó esta investigación. Lo primero que se preguntó en la encuesta es si la persona que está respondiendo vivió alguna situación o presenció alguna situación de violencia laboral. Y un 80% de las personas indicó que sí. Si miramos estas respuestas por género, vamos a ver que es una percepción alta, ¿no? En todos los géneros, ¿no? 80% es un número importante. Pero sin embargo, vamos a ver que esta percepción es más alta en las personas no cisgénero, ¿no? Estas personas son las más afectadas. Hay 9 puntos de diferencia en comparación con las mujeres cisgénero y 15 puntos de diferencia con los hombres cisgénero, ¿no? Entonces, acá vemos una desigualdad significativa en esta experiencia. Em, pero nos interesa mostrar también que después de esta pregunta se realizó una siguiente pregunta donde se presentaron 18 situaciones em, que expresaban distintas situaciones concretas de violencia laboral, ¿no? Em, que, em, y ahí se les pedía a las personas que identifiquen si habían vivido o si habían presenciado estas situaciones. Y ahí se presentaban situaciones de todos los tipos de violencia que después vamos a ir viendo.
Acá lo que apareció es que un 96% de las personas identificó haber vivido o presenciado por lo menos una situación, ¿no? De las presentadas. Esto es que prácticamente la totalidad de las personas que respondieron, porque un 96% es ya casi la totalidad de las personas, han vivido o presenciado por lo menos una situación de violencia laboral. Y este dato también nos muestra que muchas personas no reconocen inicialmente haber vivido una situación de violencia, pero cuando se le presenta un ejemplo concreto, ahí sí puede identificar haberlo vivido o presenciado, ¿no? Hay situaciones que todavía están naturalizadas, que cuesta identificarlas, ¿no? Cuando te preguntan, ¿viviste alguna situación de violencia? Por ahí no la reconoces, pero al ver las situaciones concretas, te das cuenta de que te han sucedido o le han sucedido a algún compañero, alguna compañera y del momento en el que fuiste testigo. Entonces, es importante esto, ver que todavía hay situaciones que están naturalizadas y que solo se las reconocen como violencia cuando son presentadas de manera concreta. Pasemos de slide. Bien, y como decía Cami al inicio, nosotros hicimos una comparación con un estudio que hicimos en el 2021 con FES, con la Fundación Frederick Ebert, que fue un estudio, digamos, similar que nos permite comparar, porque también nos interesa ver cómo la trayectoria que van siguiendo estos datos. Y, y bueno, nada, acá lo que vimos es que si bien es muy alto el porcentaje de violencia, queríamos comparar cómo era con el 2021 y ahí vemos que sí, que hay un aumento en el reconocimiento de las experiencias de violencia, ¿no? En el 2021 nos dio 71% y este año nos dio un 80%. Y si bien aumenta esta percepción para todas las personas, para todos los géneros, vemos que ese aumento es más pronunciado entre los hombres y género, ¿no? Hay 18 puntos de diferencia, mientras hay menos puntos, 6, 8 puntos en los otros géneros, ¿no? Y acá, bueno, nuestra hipótesis Azu, principal, sí, te interrumpo un segundo, ¿cómo no? pero nada más para que lo pongas en cualquier momento, ¿no? Pero Bien, responde una pregunta que está acá en el chat que dice sí, si se puede dar un ejemplo concreto sobre situaciones de violencia presentadas, estas 18, no es que vamos a presentar a las sí, 18, pero sí, por ejemplo, contarles que cuando en el 80% lo que nosotros preguntamos es si habías vivido o te sido testigo de alguna situación de violencia laboral así simple, y después las 18 tenían que ver con como cuestiones como concretas, y si puedes dar algunos claro, ejemplos de esos para... sí. Por ejemplo, se preguntaba, por ejemplo, si vio o presenció bromas o comentarios sobre, por ejemplo, la vestimenta, la discapacidad, cuestiones de género, si se han visto golpes, arrojar algún objeto, si se han presenciado o vivido alguna situación de violencia sexual, miradas lascivas, gestos, comentarios inadecuados, tocamientos en partes íntimas, si se ha experimentado violencia psicológica, gritos, insultos, humillación, dejar por fuera la palabra. Se fueron presentando las situaciones nombrando varios ejemplos de cada tipo de violencia. Así que así es como se Buenísimo. presentaron las situaciones. Luego en el tablero, no lo vamos a ver acá, pero luego cuando exploren el tablero que vamos a mostrar al final, ahí van a poder leer todas las situaciones presentadas y van a poder verlas. Hoy las vamos a mostrar agrupadas por tipo de violencia, pero después pueden explorar cuáles son las situaciones que se presentaron, ¿sí? Buenísimo. Bien. Bueno, y volviendo entonces a este dato, nos interesaba mostrar esto, que hay un aumento en la percepción de la violencia, un aumento de 9 puntos, lo cual nos parece importante. Nuestra hipótesis principal es que este cambio puede estar vinculado con que hay una menor naturalización de las violencias, ¿no? Cada vez hay una mayor sensibilización, se empieza a hablar más de estos temas, hay situaciones que antes se dejaban pasar y hoy son identificadas como violencia. Entonces, creemos que no necesariamente este aumento implica que haya más situaciones, sino que se empiezan a reconocer más estas situaciones, ¿no? De todas maneras, no podemos descartar que siempre el contexto social, económico, hay discursos de odio, hay em, otras situaciones que también pueden tener influencia, ¿no? En este fenómeno. Pero nuestra hipótesis principal es que cada vez se empiezan a identificar más estas situaciones y por eso también se refleja este aumento. Bien, ahora le doy la Perfecto. palabra a Euge para hablar de los tipos de violencia.
Ok, solamente quiero sumar una cosa. Esta diferencia que ven acá con los varones, que para nosotros nos llamó muchísimo la atención, va a requerir, va a ser vamos a sacar un informe dentro de poco para que vamos a sentarnos a analizar por qué aumentó tanto en los varones. Si es un signo positivo de que ven más la violencia o está pasando otra cosa. Así que eso dejo esa aclaración. Euge. Bueno, gracias, Asu. Bueno, a ver, lo que ahora, bueno, vamos a analizar los diferentes tipos de violencia. Eh, lo que ustedes van a ver acá, lo que ven acá es que, bueno, un gran aumento, en todo caso, en todo caso, perdón, una gran cantidad de violencia psicológica. Vemos que si tenemos en consideración o sea, el 89,9%, o sea, las experiencias vividas y las atestiguadas, eh, este tipo de violencia es que es la más relevante. Y esto es un dato que, si tenemos en cuenta el trabajo que hizo también Grow en el 2021, se mantiene. Em, por otro lado, lo que vemos es que se mantiene también el mismo patrón que años, bueno, anteriores, pero con un aumento de 32 puntos en las experiencias vividas si lo comparamos también con el año 2021. Eh, otra cuestión que que nos parece interesante señalar es que este aumento fue mayor en los hombres cis, donde alcanzó 37 puntos. Y esto, como decía Asu, puede llegar a deberse, en todo caso es una hipótesis, puede llegar a deberse a una mayor concientización, ¿no? Eh, lo que los resultados nos están indicando es que la violencia psicológica es en definitiva una experiencia que va a ser transversal a todas las personas sin distinciones considerables de género, y que en definitiva somos más sensibles también como sociedad potencialmente para poder identificarlas y, bueno, poder, en todo caso, posicionarnos como víctimas o reconocernos como víctimas de este tipo de violencias, que de por sí también es un ejercicio que tampoco es tan simple, ¿no? O sea, reconocerse como víctimas de este tipo de violencias. En relación a la violencia económica, lo que observamos es un aumento de 26 puntos en comparación justamente con el 2021. Puede llegar a ser este aumento, puede llegar a estar relacionado con la profundización de las crisis sociales y económicas en algunos países de la región. El aumento en la percepción fue mayor entre las identidades no cisgénero. Acá hubo un incremento de 36 puntos, mientras que en los hombres cis fue de 29 puntos y de 25 puntos en las mujeres cis. Ahora, si bien no es la violencia más experimentada, lo que podemos señalar es que su relevancia es similar a la violencia psicológica y que también lo que vemos es que se incrementó de manera significativa. Después, bueno, también hacer un punto sobre la violencia simbólica, que es una forma de violencia que realmente es poco visibilizada, pero a pesar de ser una violencia que es poco visibilizada, el 67% de las personas que respondió a la encuesta contestó que la vivió, que vivió este tipo de violencia. Em, la característica que vemos en la violencia simbólica es que es un tipo de violencia que muestra mayores diferencias por género, es decir, que vemos que el 76% de las personas de identidades no cisgénero, o sea que hubo un 76%, perdón, de personas de identidades no cisgénero que vivieron este tipo de violencia. Hay un 72% de mujeres que expresó también haberlas vivido. Y en el caso de los hombres fue un 57%. Es decir, que vemos que hay una diferencia de más de 15 puntos. Te dejo Azu. Sí, Cami, pero antes quería responder un comentario que vi justo sobre si podemos explicar, dar una definición de violencia simbólica y en ese sentido comentar que la violencia simbólica es la violencia que se apoya en los estereotipos, en los mensajes, en los valores, en los patrones, ¿no? Y que transmite y reproduce
relaciones de dominación y de desigualdad, naturalizando como que determinados grupos estén en una situación de desigualdad en la sociedad. ¿No? Tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los símbolos, ¿no? Y los estereotipos. Eso está en el informe, cuando lo lleguen van a poder leer ahí la definición bien. Ahora Perfecto. sí, Cami. Dale, hago solamente dos aclaraciones. Por un lado, sí, Ro, vamos a compartir el informe lo que nosotros sí entendemos es que por ahí la simbólica es la más generalizada, es para las más difíciles de reconocer. Y sigue sucediendo así, como esperamos que algún día sea la primera. Y después, creo que fue, déjame un segundo, Victoria, que comentaba esto, que sería bueno saber si en los varones cis esta percepción refiere en realidad a una pérdida de privilegios o al contexto socioeconómico. Es algo que nosotros no podemos responder desde esta encuesta, pero que sí nos levanta justamente esa alerta para seguir investigando, ¿no? Para entender, ver qué es lo que qué es lo que está pasando ahí. Así que estamos en esa línea. Paso. Perdón, hay una mano levantada también, Geo, de Claudia. Ok. Sí, Ay, Clau, si es para hacer comentarios, esperamos al final, si les sí, parece. Si dale, no, mientras vamos. tanto, vamos por el chat. Dejo eso. Bueno, Así vamos a. Geo, ¿puedes volver a Hay que volver, hay que volver. a Vuelvo, la vuelvo. anterior? Esperen que no Porque puedo, ¿eh? ahora, Ahí está. gracias. Que ahora vamos a ver cómo y pensar un poco sobre los dos tipos de violencias menos vividos en los espacios de trabajo. En relación a violencia sexual, encontramos un aumento del reconocimiento de ese tipo de situaciones en comparación a los datos del 2021, y ese aumento fue de 10 puntos porcentuales. Eh, Así como la simbólica que mencionó Euge recién, ella también posee diferencias importantes por género, ¿no? Mientras que el 45% de las mujeres y personas de edades no cisgénero reconocieron haber atravesado alguna situación de violencia sexual, entre los hombres cis esta cifra baja a los 30. O sea, tenemos una diferencia de 15 puntos porcentuales que da cuenta de cómo el género sigue siendo una variable central para pensar la manifestación de la violencia en el ámbito del trabajo, y también cómo las mujeres y personas no cisgéneros estamos más expuestas a la violencia sexual. Otro punto en los datos sobre violencia sexual que nos llamó atención fue que el aumento fue mayor en el reconocimiento entre los hombres cis entre 2021 y 2024, con una suba de 17 puntos porcentuales. Y este dato puede indicar un cambio en la percepción, posibilidad de nombrar ciertas experiencias que antes quizás se naturalizaban, pasaban desapercibidas por los hombres. Ahora, en cuanto a la violencia física, ella se mantiene como el tipo de violencia menos experimentada en los espacios de trabajo y no presenta grandes diferencias por género. También se observó un aumento, tampoco con grandes diferencias por género, y ese aumento en nuestra lectura puede ser estar explicado por qué hubo un cambio en las variables, en las situaciones que presentamos de esas 18 preguntas sobre violencia física, porque antes no tenía ninguna cuestión específica sobre actos violentos a través de objetos como portazos, golpes en la mesa. Y en la encuesta actual tenemos entonces esos 12 puntos, puede venir de esas situaciones que para muchas personas no reconocen como violencia física porque no hay un daño directo a la integridad física de la persona, pero que también se entiende como violencia física. Ahora bien, para cerrar un poco, pensar que la violencia sexual y física son los tipos menos experimentados no significa que no son un problema serio para quien vive o para las organizaciones. Y ahí voy a hacer como un comentario más desde nuestra experiencia cotidiana de Grow, de quienes abordan los casos todos los días de esos temas. Porque muchas veces cuando preguntamos sobre las organizaciones, sobre esos tipos de violencia, escuchamos, acá no pasa, ya hubo un cambio en nuestra cultura organizacional, antes quizá pasaba y ahora no, y cuando surge, descoloca los equipos de trabajo. Entonces creo que es importante que no subestimar ningún tipo de violencia al momento de quienes trabajan en el día a día con eso y quienes están pensando la violencia laboral, porque hay que estar preparados para cualquier tipo de abordaje de cualquier tipo de caso. Y ahora sí, en la próxima diapositiva tenemos unos verbatins, 5 ejemplos de los cientos que
No relataron en un campo abierto en la encuesta. Cuando preguntábamos sobre otras situaciones que las personas podían expresarse libremente, voy a leer 5 de esas o 6. Una persona de identidad cisgénero nos relató lo siguiente. Mi jefa continuamente me gritaba y denigraba en público, frente a compañeros. Decía que no era digno de mi cargo de subgerente. Explicaba 1000 veces lo que tenía que hacer. Me pedía reuniones para revisar mi agenda y controlar mi tiempo. Gritos constantes. A una mujer cis le dijeron, me asignaban tareas adicionales porque las mujeres somos multitasking. A un hombre cis nos comentó, nos describió que una persona en un cargo más alto que el mío me encaraba en las escaleras y fingía empujarme, me azotaba los documentos, me gritaba. Lo reporté y lejos de tener apoyo, mandaron a llamar a la persona agresora y esta me gritó y dijo que lo arreglamos afuera, insinuando violencia física. Una persona de identidad no cisgénero dijo, me decían que era una resentida por no haber tenido hijos. Una mujer cis nos escribió, un compañero de trabajo hacía a diario comentarios sobre mí, diciendo lo bien que me quedaba un pantalón, lo linda que era, que le encantaba el color de mi labial, se mordía el labio cuando me miraba, se me acercaba de más para hablarme. Hablé con mis superiores y se rieron, diciendo que me estaba halagando. Y para finalizar, un hombre cis dijo, me trataban de llorón y que iba a delatar a mis compañeros. Creo que es un pantallazo de las cosas que pudimos leer, de las experiencias cotidianas que los trabajadores viven en su día a día. Y ahora le paso la palabra, creo que a Azu. Ah, no, a Euge. Gracias, Cami. O sea, realmente, bueno, los comentarios que recibimos, bueno, fueron, le ponen un poco la piel de gallina, ¿no? Y, bueno, y son un reflejo de lo que se vive muchas veces en espacios laborales, como tratamos de mostrar de una manera, o sea, que no están atados o circunscriptos a una identidad de género y demás, sino que realmente, bueno, cómo nos impacta, ¿no? Como sociedad, al margen de que, como vemos ahora, por ejemplo, en esta diapositiva, hay algunas violencias que impactan a determinadas personas por sobre otras. Lo que vemos es que lo que hicimos, bueno, también un foco sobre lo que es la violencia digital y cómo la violencia digital también se plasma en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, los datos que tenemos indican que casi 4 de cada 10 personas encuestadas afirmaron que vivieron situaciones de violencia digital, eh, lo que evidentemente estamos diciendo 4 de cada 10, o sea, nos está mostrando que este tipo de violencia, bueno, se está realmente metiendo en los ámbitos de trabajo, eh, lo cual claro, en cierta forma tampoco es tan nuevo, ¿no? O sea, tampoco debe sorprendernos, quiero decir, porque la realidad es que los distintos tipos de violencia vemos que van trascendiendo desde los ámbitos privados, públicos y demás, a el ámbito digital y que se van reproduciendo también ahí. La cuestión es que en el ámbito laboral lo vemos y no hay ningún tipo de freno muchas veces, ¿no? Em, una de las cuestiones que nos pareció importante también remarcar es que las personas de identidades no cisgénero presentan una mayor exposición a este tipo de violencias en comparación con las mujeres y los hombres cis. Y tenemos también aquí algunos, digamos, mensajes que, por ejemplo, decía una persona de identidad no cisgénero, decía, se burlaban de mí y subían posteos en las redes sociales. Una mujer cis decía, bueno, exponían cosas que había hecho mal en el chat con todo el personal del área. Un hombre cis decía, bueno, un compañero que me decía cosas feas y hacía memes sexuales con mi cara. Eso lo escalé en la empresa porque también le faltaba el respeto a mi jefe, pero dio como consecuencia desvincularme por no adaptarme al grupo. O sea, otra vez penalizamos a la víctima, básicamente, ¿no? O sea, volvemos y en definitiva, bueno, ya vamos a ver enseguida
por qué en definitiva las víctimas terminan reaccionando de una determinada manera o de otra, ¿no? O sea, a quienes hacen llamados, ¿no? Para poder denunciar este tipo de violencias o no. Bien. Ahora vemos un dato interesante. Nos preguntamos en la encuesta qué hicieron las personas después de vivir, de experimentar una situación de violencia laboral. Y ahí surgió un dato también interesante. Entre 21 y 24 hubo un aumento significativo de personas que tomaron algún tipo de acción frente a esa experiencia. Mientras que en el medio de la pandemia ese porcentaje era del 72%, en 2024 llegó al 96%. Ese crecimiento podría estar hablando de una mayor conciencia sobre el tema y de un cambio en la disposición a no quedarse en silencio. Ahora bien, cuando analizamos, cuando pensamos cuáles fueron las acciones, vemos que las más frecuentes siguen siendo las que se dan en redes cercanas. Ahí destacamos el hablar con compañeros y compañeras de trabajo o con amistades, el primero con 45, el segundo con 32%. O sea, las principales acciones son básicamente desahogarse en su círculo de confianza. Y poniendo una lupa, que ahí esos datos no están ahí, pero van a estar en el informe general y en el Power BI, vemos que hay diferencias interesantes por género. Las mujeres cis y las personas de identidad no cisgénero tienden a buscar más apoyo en esos vínculos cercanos que los hombres cis, que esa diferencia puede llegar hasta 15 puntos porcentuales. Eso también nos lleva a pensar en los procesos de socialización, en cómo la construcción sociocultural del género afecta e interfiere, hasta en cómo nos vinculamos y cuánto hablamos sobre nuestras experiencias personales con nuestras amistades. Es interesante como pensar en esa diferencia de género ahí. Y ahí pasa una parte de abajo de las acciones frecuentes, que serían las menos frecuentes. Vemos que utilizar los canales institucionales son muy bajos. Ir a la organización y buscar ayuda. El 19% habló con recursos humanos y el 9% con el canal de denuncias. Eso puede reflejar también varios factores como, no sé, desconocer los mecanismos disponibles, la desconfianza eh, en la respuesta, una percepción de que no sirve. Y ese es un gran tema, es cómo construir y cómo generar confianza, que la persona se sienta segura para consultar con recursos humanos, con un líder o con el canal de denuncias. Y ahí en la siguiente diapositiva tenemos un dato que conecta eh, con ese que estábamos hablando recién y que es alarmante. Y ahí para quienes trabajamos en el enfrentamiento de la violencia laboral desde las organizaciones empleadoras. La encuesta mostró que el 72% de las personas encuestadas respondió que en su organización no hay o desconoce si hay los canales de denuncia. Es un nivel muy alto de desconocimiento o de inexistencia. Y ahí sabemos que hay organizaciones que comunican frecuentemente sus canales y qué inquietudes, consultas, denuncias pueden llegar ahí, pero eso no es la realidad de las personas y de las organizaciones en general. Y ahí pensando de una manera quizá un poco más general, trayendo un poco de reflexión, hay una mayor conciencia con esos números individual que genere ese aumento en el accionar, pero las respuestas institucionales tiene un camino largo para recorrer, para que sean más accesibles, confiables y que transformen la realidad de los equipos. Y ahí eso como es fundamental, que es el llamado que Grow hace siempre, que las organizaciones asuman un rol activo, porque la violencia laboral no se va a resolver solo con la conciencia y que la persona hable con sus vínculos cercanos, pero que las estructuras de las organizaciones garanticen que esos entornos sean seguros para sus equipos. Y ahí paso la palabra. Y entonces lo que vemos es, en definitiva, los impactos.
que tuvieron básicamente este tipo de violencias. Y que a diferencia del 2021, los impactos negativos tuvieron mayor incidencia que los positivos. Empecemos por los positivos de todas maneras, porque bueno, tratemos de poner el foco sobre el más vaso medio lleno, aunque a veces sea complicado y difícil. Dentro de los impactos positivos del análisis que hicimos en el 2024, el 26% recibió apoyo de sus compañeros y el 10% dice que se generó un ámbito más que nada de compañerismo, de empatía. eh, el 9% que se trabajó el tema de manera preventiva y solamente el 6% que se tomaron medidas hacia la persona que ejerció violencia. Lo cual en definitiva también nos puede dar una respuesta a esto que consultaban en el chat, ¿por qué hay tan pocas denuncias, ¿no? ¿Por qué se utilizan tan poco los canales institucionales? Además de lo que decía Cami, que hay un desconocimiento fuerte de cuáles son estos canales institucionales. En lo que respecta entonces a los impactos negativos, el 28% recibió represalias, el 22% fue despedido, despedida, y el 50% o sea, esta situación impactó en su salud. Esta respuesta no había sido incluida en la investigación del 2021, entonces, bueno, por eso es que obviamente no es posible compararlo, pero bueno, en definitiva es realmente alarmante, ¿no? O sea, ahí vemos que cómo impacta más allá, ¿no? de una situación y cómo puede eh, tener consecuencias más allá de una única violencia o de una multiplicidad de violencias que puede vivir una víctima en el ámbito laboral, ¿no? Eh, bueno, realmente los datos son alarmantes. Hay un incremento en los impactos negativos, como decía recién, si comparamos el 2024 y el 2021, incrementos porcentualmente significativos. Bueno, lo cual evidentemente también nos lleva a una reflexión. Y bueno, y para terminar esta parte, una de las cosas que nos traía una de las personas que respondió fue que, dice, el grupo me aisló porque me trataron como una persona conflictiva. O sea, reenvía la culpabilidad una vez más a la víctima, ¿no? Había situaciones muy naturalizadas y cuestionar eso me jugó en contra. Paso la palabra. Aprovecho esto que acabas de leer, Euge, también, porque responde un poco, igual amerita una investigación más profunda, ¿no? Pero cuando nos hacemos nosotros también la pregunta sobre por qué los hombres aumentaron tanto la violencia, es decir, la percepción de la violencia, los comentarios que recibimos en las preguntas abiertas en general son situaciones, digo, digo, que están bien reconocidas como violentas. No es que nosotros leemos algo de cuando dejan los comentarios en las partes más abiertas que hay algo que no entiendan, ¿no? Obviamente hay que profundizarlo, pero así, por eso creo que fuimos poniendo o eligiendo algunos cuentos de los hombres para decir, bueno, che, lo que vemos es que más allá de la crisis económica, que seguramente para nosotros tiene que ver y que seguramente tiene mayor incidencia, sí están reconociendo otro tipo de violencias, ¿no? Acuérdense la de los memes, acuérdense lo de el avance sexual, ¿no? Como que tiene sentido lo que ellos van planteando también. Y sí quiero dejar, antes de pasar la palabra, también acá una reflexión que me parece importante en em, cómo avanza la percepción de la violencia, pero evidentemente las organizaciones no han podido responder en la misma medida, ¿no? Es donde hay menos cambios hay, y estos cambios justamente son como, nada, se sostiene lo negativo, tipo la falta de confianza, el no saber, el miedo a las represalias, ¿no? Como a quedarnos nosotros ahí pendientes. Sí, Así es. tal cual. Y simplemente para cerrar y respondiendo también a lo que dice Juan Pablo en el chat, tal cual, hay una baja en los porcentajes de los impactos positivos en relación al 2021, lo que evidentemente también lleva a la reflexión. Ahora sí. Bien. Bien, bueno, y ahora en esta idea de relevar las estrategias que también toman las personas frente a estas situaciones, Camila mostró anteriormente aquellas personas que decidieron
tomar una acción frente a esa situación de violencia, ¿no? Que lo comentaron con sus amigos, compañeros, que denunciaron, etcétera. Pero también preguntamos a aquellas personas que no hicieron nada, que no denunciaron estas situaciones, ¿por qué no lo hicieron, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos para no denunciar? Y acá vemos dos hallazgos que nos parecen interesantes. Por un lado, observar cómo los estereotipos de género tienen influencia en las experiencias de la violencia laboral, ¿no? El miedo a perder el trabajo es la razón principal que impacta a todas las personas, a todos los géneros, pero vemos que es un poquito más pronunciado en los hombres cis, ¿no? Y, y el temor a las represalias, que generalmente las represalias tienen que ver con dejar afuera de algún proyecto, no otorgar algún beneficio, aislar a una persona, ¿no? Y en un sentido también tiene que ver con cómo se afecta ese sostén. Y no podemos no tener en cuenta cómo eh, uno de los estereotipos y de los roles asignados a los hombres es ser sostén de los hogares, ¿no? Entonces, eso termina siendo una barrera muchas veces para no denunciar una situación o no elevar para trabajar, ¿no? Una situación de violencia. Em, Así que nos parece súper, súper importante. Otras razones, si nos vamos hacia el final, tenemos el temor a que no me crean y me genera sentimientos de culpa. Si bien son menos relevantes en el total, sí vemos que hay una diferencia de género que también vemos que puede tener un sesgo en el sentido de los estereotipos, ¿no? Porque son más altos entre las mujeres y personas no cisgénero, y aparece esto de que, bueno, muchas veces, digamos, las mujeres somos generalmente socializadas en esto de ser más tolerantes, más sumisas, responder menos, y a veces aparecen sentimientos de culpa cuando no se cumple con esas expectativas, o por ejemplo, también aparece mucho la culpa cuando... cuando se piensa que esto puede generar consecuencias para la persona que ejerció ese comportamiento violento, ¿no? Y eso también tiene un impacto emocional, ¿no? Entonces, esto de que el temor a que no me crean y generar sentimientos de culpa que sean más elevados en las mujeres y personas no cisgénero también nos parece que es relevante. Vemos, por ejemplo, que el sentimiento de culpa en los varones es casi, casi nulo, ¿no? Y eso también nos parecía importante verlo. Y por otro lado, también volvemos a un poco a lo mismo que charlábamos antes, ¿no? ¿Qué información importante nos trae respecto al rol de las organizaciones en esto, ¿no? Porque vemos que un 23% de las personas em, no sabía dónde recurrir, ¿no? Entonces ahí vemos que hay falta de canales o esos canales a veces no están comunicados, pero también tenemos estos casos cuando las situaciones no se abordan o no se abordan de manera correcta o se abordan de manera tardía. em, a veces la gente se queda con esa sensación que no tiene efecto, que no sirve, o se conocen casos donde la organización no hizo nada. Vimos un poco en los testimonios que mostramos, y hay muchos más en el informe que van a poder leer, que muchísimas veces las personas cuando elevan las situaciones terminan teniendo represalias. Y eso es digamos, desincentiva a las personas a elevar estas situaciones y a poder abordarlas de manera preventiva, ¿no? Entonces esto es un re alerta, ¿no? Para que tengamos en cuenta. Cuando nosotros hacemos como organización y tenemos estos comportamientos ante los casos de violencia, eso es un mensaje para las demás personas. Y eso hace que una persona que pueda estar sufriendo violencia no lo denuncia porque justamente le pasa eso. Piensa que no tiene efecto, piensa que va a tener represalias, ¿no? Entonces decide llevarse. Y eso también aumenta y empeora y agrava los impactos, ¿no? Es toda una cadena que, que se va retroalimentando. Y bueno, trajimos también unas frases que también nos parecía importante, que bueno, una es que las bromas están naturalizadas en los espacios de trabajo, no veo que tendría que denunciar. Esto también nos pareció importante, porque bueno, hay veces que naturalizamos ciertas bromas y comentarios y no nos parece algo importante para denunciarlo. A veces la palabra denuncia también tiene una connotación muy importante, pero son situaciones que generan malestar en los grupos, ¿no? Entonces, también la importancia de visibilizarlo para poder elevarlo y trabajarlo. Y después, bueno, porque estaba en negro, ¿no? También la informalidad es un factor em, que puede ser un desincentivo para denunciar, bueno, porque por la inseguridad y todas las demás razones que trae aparejadas. Así que, bien, ahora sí, la dejo acá. Bien, ahora como está ahí, les invitamos a explorar los datos. El informe
Es una lectura de algunos puntos de la investigación, que no todos que están en el informe estuvieron presentes acá, hay algunos que no están, pero hay mucha más data e información que pueden acceder entrando en ese QR, entrando a nuestro link o en el link de Power BI, no sé si ya pasaron el chat, si no lo paso ahora. Y ahí, No, Geo, ya si nos pasó. puedes mostrar Ahí voy, ¿eh? cómo Ahí lo sería la comparto. visualización. Déjenme un segundo, esperen. Ahí estoy, la están viendo, ¿no? Ahora le Sí. van a compartir el link. Este link está, como les contaba Cami, está también desde nuestra página. Y espérate. Te dejo para que vos cuentes, hagas la negación y yo voy llevando lo que vos me digas. Bien, ahí está tenemos como dos hojas en ese Power BI que armamos con mucho cariño y ahí voy a agradecer a Camila Blanc también que estuvo llevando adelante esa tarea. Eh, y ahí podemos ver los datos sociodemográficos poco más detallados, y ahí por países, por género, por identidad de género. Más abajo va a tener los datos que ya comentamos sobre Para eso eh, quiero mostrarles, por ejemplo, esto, ¿no? Pueden elegir, como si van eligiendo un país, se va actualizando los datos al costado sobre la demografía, esto que estábamos diciendo recién, ¿no? claro. ¿Cómo se hace esa distribución? Y ahí los países que están disponibles son los que teníamos una cantidad relevante de datos para que podamos analizarlos. Y ahí en este primero tiene eso, tiene más la edad de las personas, la orientación sexual, nivel educativo. Entonces, como más para entender el perfil sociodemográfico. Y en la segunda hoja que pueden acceder en la página siguiente están los datos de las preguntas referentes a la- las situaciones de violencia laboral. Y que están en naranjita arriba, son los filtros que ahí podemos utilizar para tener una mirada interseccional y más situada de los datos. Puedo ver qué pasa con las personas que tienen estrés secundario, quien tiene nivel educativo superior completos, qué pasa con las personas negro afrodescendientes, y ahí viendo cómo aparecen las respuestas que están abajo. Me acuerdo que en un momento preguntaron si tenían las situaciones. Acá tenemos por tipo, que fue representado, y por género. Y abajo también tenemos todas las 18 preguntas que hicimos están reflejadas abajo de las situaciones, y ahí también está por género, ¿no? Y más abajo también tenemos el género y el rol de la persona que ejerció la violencia, que es algo que no abordamos hoy, y algunos otros Cami, que hizo perdón, frente te a la interrumpa. situación, ¿sí? Preguntan en el chat si se abrió por rubros de trabajo también, que lo pueden visualizar ahí. No, No, por en rubros el, en no. el Power BI no, No, Ok. no, no. no, eso no está. Creo que Lo que sector tenemos, público, ¿ese estaban o no? No me acuerdo. sí, sector público, privado, sí está, pero no como filtro, tenemos como solo presentación de la muestra sociodemográfica, pero no está con... Pero es eso, como son muchos datos para analizar, y es un placer poder compartirlos también acá y que gasten un tiempo chusmeando un poco el tablero, que es interesante tener esa mirada más detallada sobre las experiencias de las personas sobre violencia. Y ahora creo que Azu va con ecos. Sí, bueno. eh, Nada, entren al tablero porque es muy lindo poder ver. Vi que hay varias preguntas en el chat que ahora vamos a responder, pero que mirando esos datos pueden encontrar los datos que están buscando en ese tablero, aunque nosotros tenemos la idea de seguir haciendo informes más específicos porque no pudimos abarcar toda la información que generó la encuesta. Ahí ya se pueden ver muchas de las cosas, así que aprovechen para explorar ahí. Bien, y para ir cerrando, quería contarles
bueno, que desde Grow el año pasado hicimos una campaña sobre violencia laboral. Queremos invitarlos a que la conozcan, se llama Ecos de la Violencia Laboral. Hicimos un podcast de 4 capítulos que duran menos de 10 minutos, que cuentan la historia de una trabajadora de limpieza tercerizada en su recorrido diario a través en una empresa ficticia que se llama Babsa. Y bueno, ella va contando a través de su relato y de las cosas que va haciendo en su día a día, va mostrando y va descubriendo situaciones de violencias más ocultas, menos ocultas y cómo van impactando también entre las personas. Así que los invitamos a escuchar el podcast. También tenemos un micrositio sobre esta campaña, que es el que estaba mostrando a Geo, y ahí ahora vamos a pasar el link y si querés puedes volver a la PPT. Ahí voy. Em, en el micrositio ahora vamos a dejar el QR para que puedan ir al micrositio y le vamos a pasar el link. Pero bueno, ahí en el micrositio van a ver datos, está el informe que estamos mostrando hoy, está el tablero que está mostrado recién Cami, hay recursos para las organizaciones, hay videos y todo, así que los invitamos también a recorrerlo. Y bueno, para terminar, sí, vamos a la sección de preguntas. Vimos que hay muchas preguntas en el chat para ir respondiendo. No sé, Pia y Georgie, si pudieron ir relevando algunas para responder y si no, también abrimos Quedé micrófono. con Claudia, que tenías la mano levantada al principio. Si tenés ganas de hacer un comentario o pregunta ahora, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, interesantísimo el informe, la presentación, súper agradecida por compartirlo. Tenía una duda en relación a cómo hacen las preguntas, no vi si es que lo mostraron al principio para las personas, es decir, le preguntas a una persona si ha sido objeto de violencia simbólica. No, ¿Te no, explica? no, no, no. Las preguntas se mostraron de manera agrupada Ah, ok. en este informe, pero a las personas se les preguntó, ¿viviste o presenciaste bromas, comentarios Ah, ok. discriminatorios sobre se le hizo la pregunta de la situación concreta y nosotros agrupamos según qué tipo de violencia es, porque a veces es difícil identificar Claro, a eso cada por eso era mi persona que pregunta. identifique el tipo de violencia. Entonces, en el tablero se ven cada pregunta las situaciones que fueron relevadas y ahí a partir de eso se agruparon por el tipo de violencia, pero no se preguntó directamente el tipo. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más que Otra que quiera levantar la mano, hacer un comentario, una pregunta? Estamos súper bien con el tiempo, así que más allá del chat les invito a saltar, a hacer comentarios. Silvia, ahí te veo. Hola compañeras, buenos días, ¿cómo están? Bueno, buenos días para mí. Nada, primero que nada felicitarlas por el trabajo, está genial porque además hay un montón de datos que muchas veces necesitamos y no sabemos a dónde apelar. Y yo tenía un comentario más que dos en realidad, más que una pregunta. En primer lugar, que justamente para abonar a la hipótesis de si realmente los hombres cis están denunciando más o hay algún otra variable que esté interviniendo, es probable que sí haya un aumento de animarse a denunciar, porque acuérdense que la masculinidad hegemónica también dice que yo me tengo que aguantar, entonces que probablemente este proceso de sensibilización que se ha ido haciendo eh, les habilite, digamos, la posibilidad de, bueno, ok, lo voy a denunciar, pero también es cierto que este contexto de regresión de derechos hiper, mega profunda en la que estamos insertos e insertas, también ha habilitado una serie de violencias que antes, que hace unos, no sé, 10 años, 5 años, era imposible, ¿no? Es decir, entonces es probable que vaya en dos vías y lo dejo ahí para abonar a la hipótesis. Y lo otro bueno, también como para agregar, ¿no? Cuando se definió la violencia política contra mujeres que participan políticamente, las compañeras que generaron y que abonaron a esta definición agregan la tolerancia a la violencia como parte de la definición. Entonces, digamos que ahí nos abre otro campo porque, por ejemplo, ¿no? Hay una dimensión que tiene que ver propiamente con las empresas, ¿no? Esto que decían, denunciamos, pero no, al contrario, nos expulsan, nos despiden, pero también hay una dimensión que tiene que ver con el rol del Estado, bueno, que firma convenciones, de los estados, ¿no? Que firman convenciones y que hacen todos estos actos y estas parafernalias, pero que después en realidad no se ocupan de proteger los derechos laborales.
Entonces, no sé, quizás para seguir como ensanchando la definición, eh, retomar quizás esta idea de la tolerancia a la violencia implica, o sea, es parte de la definición de violencia laboral y nos abre también otro campo. Y bueno, muchas gracias. Nada más. Buenísimo, Silvia, tomamos esto que decís, ¿eh? Y ahora te paso la palabra, Guadalupe. Pero también una cosa que las invito, como que hay acá, por lo menos hubo muchas personas de otros países que por ahí no están, no tienen suficiente representación en nuestro informe y porque no tuvimos tantos casos. Pero también invitarles a acercarse con nosotros si les interesa, para pensar justamente poder correr, seguir corriendo esta encuesta en otros lugares que nos permitan ampliar a otros países, ¿no? En ese sentido, bueno, un poco lo dijeron las chicas al principio, pero la alianza con Boomerang fue fundamental porque pudimos llegar con ellos a través a otros 4 países, y poder tener esto también, estos informes comparativos y ver qué les pasa a cada país en relación a algunas violencias. Que en este primer informe creo que hay un solo dato que a nosotros nos llamó muchísimo la atención y que hicimos ese análisis por país, pero bueno, eso va a venir más adelante. Pero les invito a que si les interesa, no ven a su país representado, por supuesto, no sé, nos escriben y lo podemos trabajar. Guadalupe. Hola, buenas tardes. Primero agradecerles por el trabajo y por esta charla, porque la verdad que es fantástico todo el trabajo que tuvieron de información y de recopilación. Yo hice una pregunta ahí en el chat con respecto a la legislación por el tema de violencia laboral. Si bien sí conozco el OIT y el convenio, pero voy a lo más bajo, digamos, a lo más fino, a lo que por ahí nos puede pasar en las distintas ciudades o distintos países cuando se presenta una situación de violencia laboral. Yo en mi lugar de trabajo existe un protocolo de violencia, pero termina en el resultado como lo que vimos acá, en las mayorías la víctima o la persona que lo está sufriendo, digamos, hace la denuncia, pero es la que o se tiene que trasladar o tiene que renunciar o en medio del proceso termina diciendo, listo, bajo, agacho la cabeza porque se vuelve como imposible sostener esa situación por la misma presión de los compañeros que por ahí son revictimizados e incluso de la familia. Este, mm, ¿Y a qué va puntualmente la pregunta? Porque, por ejemplo, acá en Tucumán yo estuve averiguando y no tenemos una ley que acompañe ese protocolo y cómo accionar en casos de violencia laboral. O sea, si se va a la oficina que corresponde, digamos, a la del Estado, entra como en una especie como de negociación, en donde a ver cómo lo podemos solucionar, se va una persona o se va la otra, o la reacomodamos en otra área, pero es más así, más como una negociación, no tan formal sería. Y eso es lo que a mí me interesa. O sea, yo hice una maestría en la Universidad de Salamanca con lo que es prevención de violencia de género y justamente a mí lo que más me interesa es en el ámbito laboral, porque creo que es lo menos visibilizado, lo más difícil de tratar, porque si perdemos el trabajo, ¿qué hacemos? Es lo que nos Totalmente. planteamos todos, creo que en algún momento. Azu, ¿querés contestar vos? Sí. Bien, con respecto a la legislación, como dijimos en el chat y vos también lo trajiste, Guadalupe, en Argentina la legislación que tenemos hoy es el convenio 190 de la OIT. Hay provincias que tienen leyes de violencia laboral, no tengo sinceramente presente hoy si Tucumán tiene o no, posiblemente no, y a veces el Estado tiene oficinas de atención de violencia que tampoco, no es en todas las provincias, no hay a nivel nacional, todavía está poco abordado. Y lo que tiene el convenio 190 de la OIT es que acá está ratificado el convenio, tiene fuerza de ley, pero no hay una ley de violencia laboral que nos diga, como por ejemplo en Chile, no sé si hay alguien de Chile acá, que está la ley Carin, que le dice específicamente, bueno, no, todas las organizaciones que tienen que tener un protocolo, los casos de violencia se abordan de esta manera, las medidas son estas, como más concreto. El convenio 190 sugiere que el tema se aborde, invita a que se empiece a trabajar, pero no tenemos, la verdad, una legislación fuerte que obligue, digamos, a las organizaciones a tener protocolos y a formarse, a tener equipos formados que sepan abordar los temas. Entonces, sigue siendo una falencia importante también. A pesar de que es un tema que se empieza a trabajar cada vez más, todavía está muy en manos de las organizaciones que pueden, que les interesa hacerlo, que pueden formarse, que pueden abordarlo, y no hay una fuerza de ley más importante para obligarlas a que profundicen en ese tema.
No sé Es si decir, en responde otro, o si me en faltó otro algún contexto aspecto. político, perdón, sumo lo de ASU, solamente con la existencia del convenio 190 era suficiente, la verdad, porque antes, es decir, mientras nuestro país estaba en proceso de ratificación, ya hubo juicios de violencia laboral que hacían referencia al convenio 190 en Argentina, ¿no? Entonces, es un convenio internacional que tiene, digo, nos demanda a nosotras una obligatoriedad. Lo que sucede quizás es que todavía no, nada, en este contexto que está viviendo quizás no tiene la importancia que tenía antes, pero no sería Ah, necesaria una legislación provincial. Las legislaciones no, provinciales en no, general tienen que ser previas son al previas, convenio claro. 90, entonces tienen cosas que van en contra de lo que dice el convenio, ¿no? Por ejemplo, hablar de situaciones repetidas, hablar de la intencionalidad, hay ciertas cosas que ya no van más, ¿no? Pero Sí, bueno, sí es cierto que lo de la ley Karim que tiene Chile a nosotras nos hace muchísima falta porque, bueno, daría más orden de cómo es que se implementa ese convenio. Eh, sí. Vicky, Muchas gracias. Vicky, perdón, Victoria. Hola, perdón que no pongo la cámara, es que ando con poca conectividad y si lo pongo no me escuchan, no me van a No hay escuchar o problema. al revés. Sí. Eh, yo la pregunta que tengo con respecto a ustedes, bueno, porque el trabajo que están haciendo me pareció enorme este trabajo, así que gracias. Es desde la experiencia de ustedes como Grow y también como Mundo Sur, con respecto a las instituciones o, o a las organizaciones, esta cuestión de la baja que hay con respecto a ir a los canales de denuncia, ¿no? O sea, tipo, que es gigante, ¿no? O sea, es muy llamativo, pero que lo he visto en la propia organización, en las propias organizaciones donde he trabajado, ¿para qué lo voy a denunciar? Porque va a ir todo a favor, digamos, de la empresa o a favor de quien tiene más contactos adentro, más si es una persona de un rango superior, etcétera. Hay como un descrédito, digamos, con respecto a los mecanismos, digamos, propios que tienen las organizaciones para la denuncia, digamos. Incluso, según lo que he visto, o sea, por lo menos en la última organización en la que he trabajado, cuando esos mecanismos estaban colocados por fuera de la institución. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo están viendo? Porque ustedes trabajan con muchas organizaciones, con muchas empresas, y ¿cómo están viendo eso? ¿Cómo hay posibilidades de mejorar que esa denuncia sea como más cuidada, que exista, que haya mejores mecanismos más transparentes, no digamos más transparentes, porque no sé si esa es pero que sientan los empleados que sean más transparentes para la denuncia de estas violencias, porque creo que nos atraviesan todo, lo privado, lo público, las ONGs, o sea, es como que atraviesa absolutamente todo este tema, y es muy terrible cómo se vive. Gracias. Sí, totalmente, Victoria. Como poder se puede trabajar un montón. Nosotros trabajamos mucho con ese tema, haciendo, como vos decías, protocolos, políticas que sean eh, más transparentes o que cuiden un montón de aspectos, por ejemplo, no sé, la confidencialidad, las no represalias, la no revictimización, para que sean procedimientos que cuiden mucho más a las personas. Y después, algo importantísimo es tener equipos formados, que el equipo que tiene que abordar esos casos esté formado, pero como dijimos antes, hoy queda un poco en el uno a uno de las organizaciones que pueden y deciden avanzar en este trabajo, ¿no? No todas las organizaciones tienen canales, no todas las organizaciones tienen equipos formados, no todas las organizaciones saben cómo abordarlo, y eso hace que muchas personas no confíen en esos canales. Y hay organizaciones que tienen todo y nada, abordaron mal un caso que se hizo público y eso genera desconfianza en los canales y las personas no van. Esto es algo que ya veníamos viendo. La última opción de las personas es denunciar en un canal de denuncias, ¿no? Las personas primero tratan de resolverlo, tratan de hablarlo, lo charlan con compañeros, y la última opción es recurrir a un canal de una organización. Pero si encima no hay confianza en esos canales, es muy difícil. Trabajarlo se puede avanzar en eso, pero es un trabajito de hormiga. Em, no sé si respondí la pregunta Sí, o quedó muchísimas ahí. gracias. Y gracias por el Sumo trabajo que han hecho. No, al contrario. gracias Vicky por darle ese valor porque es como que nosotros no terminamos de entender si es grande o no es grande, así que nos viene muy bien esa mirada externa. Es Em, enorme, 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 sin duda. lo que vos planteás también es re interesante. Nosotros todavía no vimos una diferencia sobre si el canal está dentro o el canal está afuera y porque Claro.
que la transparencia, hasta el nivel de confianza tiene que ver con todo. Si vos no confías en la gente que está adentro y en quienes lo van a resolver, no importa si el canal está afuera, porque en definitiva no confías en quienes van a tener que tomar una decisión. En general nosotros notamos eso y el temor que hay en las instituciones de como que nada, y realmente es muy difícil, ¿no? De que se den cuenta que cuanto más difundan es mejor, no es peor. Es decir, que ellos necesitan tener esas denuncias y necesitan darse cuenta que la gente por ahí denuncia cosas que no son para poder aclarar y mejorar la comunicación y orientar la comunicación interna, ¿no? Pero a veces hay mucho temor de las instituciones también esto de dar a conocer sus canales, de contar cómo funcionan. Los protocolos a veces son cerrados y nadie más los conoce. A nosotros nos parece que es re importante que la gente conozca el protocolo, que sepa paso a paso qué es lo que va a pasar, quién lo va a atender, ¿no? Como, porque eso genera justamente menos ansiedad. Saber que vas a tardar 2 días en responderme, sabés que tengo un mes a que me des una respuesta. Bueno, ya de movida lo sé, ¿no? No es que pasan los días y no sé si no me están respondiendo porque están viendo cuál va a ser la represalia, ¿no? Y bueno, eso ha sido muy difícil, así que nos queda pendiente, como todos los que trabajamos esta temática, en seguir insistiendo que la comunicación y la transparencia es fundamental, ¿no? Bien, no sé, dale, Luciana. Sí, hola, buenas tardes. Yo sumar a esto que estaban hablando, a nosotros nos pasó en nuestra organización, yo estoy en el Banco Central, que en 2020 se aprobó en diciembre el protocolo interno nuestro y se hizo un trabajo muy grande de divulgar el protocolo, de hacer charlas, hicimos muchísimas charlas divulgando la existencia del protocolo, cómo funcionaba, los plazos que tenía y sobre todo esto de reforzar la confidencialidad, que es los mayores, digamos, temores que suelen surgir por parte de la gente. Sí, aclarar y sumar que quizás, no sé, el impacto que también tienen, en este caso nosotros que estamos acá en Argentina, cuando cambia un gobierno, cómo cambian esos apoyos y la visión que tiene respecto a las violencias, cómo eso afecta también en el temor de la gente a acercarse a denunciar, porque eh, cuando se creó el protocolo, también se creó la gerencia, nosotros hemos estado en contacto con ustedes, eh, para, y teníamos mucho apoyo para avanzar en un montón de cuestiones que hoy por hoy, por la coyuntura, están un poco frenadas, pero bueno, seguimos avanzando, ¿no? Eh, pero eso se ve reflejado en la gente, en que por ahí hay acciones que hacemos quizás más chiquitas, pero bueno, seguimos resistiendo en esas acciones. Eh, pero bueno, es muy difícil y se notó como una baja en la cantidad de la gente que se acerca. Mismo ha pasado de que hay compañeros y compañeras que nos cruzan y nos dicen, ah, siguen estando, ¿y qué está así? No, no, la gerencia sigue, seguimos. Como aclarando eso, pero bueno, se notó una baja en la cantidad de denuncias y de gente que se acerca a consultar o a denunciar. Y eso también era una de las cosas que charlábamos, como de que se tardó en construir una confianza, una reputación del área en cuanto a la confidencialidad y el trato y cómo se trabaja y la responsabilidad con la cual se trabaja, que antes lamentablemente no ocurría. Y bueno, eso es como que va afectando en la posibilidad de abordar estos temas y que la gente se encuentre contenida y segura en esos espacios. Nada, eso también no sé si es un factor que influye, puede influir en el análisis, pero nada, abordar eso, para tener en cuenta eso también. Sí, y para tal cual lo que decís, Luciana, y además se suma también a todo esto que vos mencionás, los contextos de inestabilidad económica y social en los que estamos atravesando en varios países de la región. Entonces, si estás atravesado por esta inestabilidad, y no sabes si vas a perder tu fuente laboral, si te van a despedir, si va a haber represalias, si llegás a denunciar, bueno, lógicamente va a estar también en baja, ¿no? Ese tipo de reacción y de protección como víctima, tal cual. Claudia, Ahí, no, bueno, nosotros soy de Holcim Argentina y nosotros tenemos el protocolo y después del protocolo, como parte del Comité de Diversidad, generamos un grupo que se llama Espacio Seguro, que es para escuchar, orientar y contener a personas que pueden estar pasando una situación de violencia laboral. Y la experiencia, esto ya tiene 1 año y medio, casi 2, es que
en primer lugar tenemos el espacio, así que nos encanta y lo promocionamos, pero que cada caso es muy artesanal la respuesta que se puede dar, digo, porque se analiza el caso, se ven posibilidades, se hace la investigación, en algunos casos es necesario hacer investigación y después el abordaje es muy artesanal, ¿no? Hasta dónde quiere avanzar la persona, siempre y cuando no estemos hablando de un caso de violencia extrema o de una falta grave, que en ese caso se acciona, digo. Pero después en el resto, porque uno, por ahí son situaciones, digo, siempre confidenciales, pero en un punto si tenemos que cambiar a la persona del área de trabajo, es como ese abordaje, digo, tenerlo es una iniciativa súper importante, el abordaje nunca deja de ser complejo. Digo, como para, porque no es un tilde, ya tengo espacio seguro. Es después, ¿qué hacemos con eso que pasa? Esto que decís, Claudia, me parece fundamental como para ir cerrando, salvo que además tenga algún comentario, ¿no? Porque nada, uno tiene que sistematizar para hacerse el trabajo lo más fácil posible, ¿no? Y esto de no generarse la duda de qué hago si sucede tal cosa. Como tener claro ese procedimiento nos genera mucha tranquilidad. Pero por supuesto saber, que es como decía Claudia recién, ¿no? Que cada caso es un mundo, que cada caso es complejo, que no se van a no se resuelve todo con la misma receta, que las personas no responden de la misma manera, que no necesitan las mismas cosas, ¿no? Entonces entender esa complejidad nos va a permitir atender cada caso como se merece y con la atención que requiere y que no esperemos que sea fácil, ¿no? En otro caso muy diferente, alguien estaba, no sé, haciendo un programa de inclusión de personas con discapacidad, nada que ver el tema, ¿no? Pero me decía, me parece que estoy haciendo algo mal porque me está costando un montón. Y nosotros decíamos, bueno, si te está costando un montón, es porque lo estás haciendo en serio, ¿no? Está bien que te cueste un montón, porque cuesta. Si te fuera muy fácil, es decir, como que estamos hablando de otra cosa que no estaría sucediendo, porque no es fácil. El esfuerzo habla justamente del interés y el compromiso que uno asume. Em, no sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario o pregunta. Nos quedan ahí poquitos minutos. ¿No? Si no, para ir cerrando, nada, de mi parte, ahora después también le cedo la palabra a Auge de Mundo Sur, ¿no? Pero de mi parte, obviamente agradecerles el estar acá. Para nosotras es re importante a poder hacer estos informes y bueno, la verdad que igual fue muy gratificante recibir la respuesta de ustedes, que también les parece importante, porque si no parece que uno estuviera hasta hablando sola y nos súper enriqueció todos los comentarios que nos hicieron para pensar cosas que todavía no analizamos o que bueno, para la próxima los tenemos que tener en cuenta. Porque de eso se trata, ¿no? De ir mejorando, de ir viendo, de ir analizando. Este, fue súper complejo armar las variables de violencia, es decir, qué significa violencia psicológica, violencia simbólica, violencia física, es decir, armar esas variables que preguntó Claudia en algún momento. Si lo habíamos preguntado así, que nosotros nos fuimos por otro lado, fue, no saben, meses y meses de pensarlo y de armarlo y que diera, es decir, y que diera un dato que estamos como seguras de lo que está dando, hablando ese dato, ¿no? Este, así que cualquier idea que tengan o sugerencia, avísennos. No creo que lo hagamos este año otra vez a correr, pero por ahí pero el año que viene sí, lo vamos a volver a correr, obviamente, para seguir. No queremos volver a esperar 4 años. Y bueno, nada, para profundizar aquellas cosas que fueron surgiendo, que surgieron con este informe. Euge. Gracias, Leo. Bueno, tal cual, de mi parte también, agradecerles muchísimo el interés, todos los comentarios, porque es cierto que cuando los equipos hacen estos informes y demás, bueno, hay veces que no sé, así que es buenísimo y es gratificante y nos alienta también a seguir investigando y trabajando sus comentarios. De mi parte también agradecerle a Grow y particularmente también a la super equipa del amor de Mundo Sur, bueno, Paula Espagnoletti, que se puso al hombro también desde nuestro lado esta investigación, a Jerem, a Caro y a Nati. Y bueno, y otra vez muchas gracias y ha sido un gusto. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, Que les tengan liberamos. Un beso enorme y un muy lindo gracias, día. Ro. Vamos a tratar de no cansarnos.
Así que tengan paciencia que les va a llegar todo, les va a llegar el informe, les va a llegar el link al tablero, les va a llegar el link también que está en nuestra página, la campaña de Ecos, donde está el podcast que contó Azu. Escúchenlo porque es muy lindo. Sigue desde los ojos de una persona, de una trabajadora de limpieza en un entorno corporativo donde hay oficina y hay plantas, ahí como pasamos por distintos entornos. Y es como a ella se va dando cuenta de las cosas que ve. Así que por eso les pido como dense en ese mismo de escuchar ese podcast que hicimos con tanto amor, porque también nos sirve, ¿no? Como que sigan y que lo úsenlo como recurso porque para eso está. Beso.